Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. En la costa este de África, por mucho tiempo, el origen de un pueblo desconcierta a los científicos. Los suahilis. Hablan una lengua cruzada con el árabe y han sido musulmanes desde el siglo VIII, mucho antes que el resto de África Oriental. Pero lo más sorprendente es que en su territorio hay ruinas que no se conocían en esta parte de África. Opulentas ciudades de piedras, construidas entre los siglos X y XV. Cientos de restos de estas ciudades salpican la costa entre la actual Somalia meridional y el norte de Mozambique. Pero su historia, como la del pueblo suajili, se perdió en el tiempo. Dodoma, Tanzania. Kilwa. Estamos en Tanzania, en Kilwa, donde los arqueólogos asumieron la misión de recuperar este pasado olvidado, la historia perdida de los suahilis. Pocas son las poblaciones de las que sepamos tan poco como la de los suahilis. Además, han sido clasificados de muchas formas. En la antigüedad, por ejemplo, los griegos los llamaban los caníbales etíopes, los árabes los llamaban negros, los portugueses en el siglo XV los llamaron moros, los colonizadores del siglo XIX fueron los primeros en llamarlos suajili, que significa gente de la costa. Pero ¿quiénes son en realidad? La arqueología parece ser la mejor herramienta para responder a esto, y los arqueólogos son la pista. Están buscando sitios a lo largo de las costas para tratar de entender la historia y la cultura de estas fascinantes personas. Aquí, en este pequeño muelle, me reúno con Stefan Pradin, un arqueólogo especializado en el estudio de la arquitectura. Es lo que llamamos la arqueología de la construcción. Ha trabajado en estas costas durante casi 20 años. Para llegar a Kilwa debemos ir por mar, porque la antigua ciudad se encuentra en una isla, a 15 minutos de la travesía en ferry desde el continente. Esta es una gran bahía con varias islas que forman un pequeño archipiélago. A su izquierda está la isla de Kilwa Kisiwani. Es allí a donde vamos. Es una isla grande y la más famosa de la bahía. También hay otras islas que han estado habitadas durante miles de años. Sanghe Yakati está frente a nosotros y Songomaja está más lejos. ¿Se han realizado muchas excavaciones aquí? Muy pocas en la bahía de Kilwa. Yo diría que los arqueólogos que trabajan en la costa este se pueden contar con los dedos, unos 10. Desde un punto de vista arqueológico, continúa siendo una tierra incógnita. Exacto. Descubierta a finales del siglo XIX, Kilwa es una de las ciudades medievales más grandes y ricas de la costa este de África. Cubre casi 40 hectáreas. Sus restos evocan majestuosos edificios. Ahora figuran como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Excavado en el siglo XX, mientras Tanzania todavía estaba bajo dominación colonial, Kilwa resultó en múltiples interpretaciones. Este edificio es particularmente hermoso, es pequeño pero bien conservado.
Es una pequeña mezquita de los alrededores y tal vez una mezquita funeraria según la columna que ves allí. Ah, sí, en el techo. Sí, en el techo, Sí, ya una veo. columna Puedo funeraria que apreciarlo. encontramos en muchos mausoleos. Kilwa tenía entre 7 y 9 mezquitas como esta. Durante el apogeo de Kilwa, en los siglos XIV y XV, tenía esta clase de edificios para las oraciones diarias. ¿Y qué sabemos de este sitio? ¿Cuándo llegaron los primeros arqueólogos? ¿Qué dijeron? En un principio, los grandes sitios, no solo Kilwa, sino todos los grandes sitios de la costa este, incluido Gedi en Kenia, se atribuyeron a los griegos, a los romanos, también a los persas, a una serie de civilizaciones como los fenicios. Pensaron que una hermosa arquitectura de piedra no podría haber sido construida por los africanos en el África subsahariana. En ese momento era una idea generalizada en sintonía con lo que se pensaba del África subsahariana en general. Exacto. Stefan quiere mostrarme los elementos de arquitectura que hicieron que los primeros arqueólogos afirmaran que habían sido hechos por constructores extranjeros. La cúpula está muy bien conservada. Puede ver las cerámicas incrustadas en las paredes, las bóvedas y las cúpulas. Puede ver las porcelanas chinas y los tazones Seljuk de Irán. Este tipo de arquitectura religiosa, como las mezquitas, también la podemos encontrar en las casas. Para los arqueólogos del período colonial, estas decoraciones de distintos orígenes confirman que estos edificios no fueron construidos por los africanos. Pero su pista más reveladora es la escala monumental de estos edificios, como la Gran Mezquita de Kilwa, construida por completo de piedra. Según estos arqueólogos, una arquitectura tan compleja no pudo ser obra de los africanos. Aquí está la primera mezquita construida en Kilwa en el siglo XI o XII. Vaya, muy antigua. Lo que es particularmente interesante con esta gran mezquita en Kilwa es que es el edificio islámico más grande construido en la Edad Media en el África subsahariana. En definitiva, es un edificio único. También es único en lo refinado de su decoración. En el norte tiene el Mirab, que indica la dirección de la Meca. Este coral es fascinante. Está construido de coral marino. Ah, estas rayas de aquí. Si este coral se pesca en marea baja, recién cortado, es utilizado para las columnas del Mirab y todas las bellas esculturas. Bien. A veces estaban cubiertos de estuco, ahora está oxidado, pero originalmente todos los mirabs y esculturas eran de color blanco brillante. Hermoso. Las personas no podían imaginar que este tipo de ciudad fuera construida por los africanos. Más lejos, en una extensión construida más tarde, algunos de los elementos arquitectónicos siguen confundiendo a los arqueólogos. Hermoso. Sí, aquí tenemos bóvedas de cañón y cúpulas alternas, que es muy característico de los edificios que encontrará en la costa de Decán, que fue el sultanato de Bahmaní en los siglos XIV y XV. Hay una influencia de la India. Exactamente. Sí, aquí vemos una arquitectura influenciada por la India medieval. Bien. ¿Los persas? ¿Los chinos? ¿Los indios? ¿Quién en realidad construyó estos espectaculares monumentos? ¿Los africanos no jugaron ningún papel en la construcción de estas ciudades? En el año 2004, Stefan comenzó su investigación desde cero. ¿Tu idea al venir aquí era comenzar desde cero? Exacto, eso es lo interesante para un arqueólogo, separar la realidad de la ficción. Las ideas prejuiciosas se diluyen y la ciencia permanece. Correcto. Aplicando su especialidad, la arqueología de la construcción, Stefan se embarcó en un estudio detallado de los principales monumentos de la ciudad. Comenzando con el más majestuoso de ellos, llamado el Palacio. Aquí estamos en el centro de Huzuni-Kuwa, en Kiswahili, que significa el Gran Castillo. Poseía unos grandes patios y salas para la administración, así como áreas de relajación, incluyendo esta gran cuenca.
Gracias a su perseverante trabajo, Stefan y su equipo lograron restaurar el palacio en un modelo virtual. Este es el monumento más espectacular de todas las ciudades de la costa. Para los científicos, sin duda, esto era una sede del poder y les dará información sobre el origen de los fundadores de Quilgua. En el norte, frente al océano, descubren que el palacio consistía en una zona residencial con muchas habitaciones, dispuestas alrededor de patios interiores. El colmo del refinamiento es esta lujosa piscina octogonal y su increíble vista de la bahía, que permitió a los habitantes disfrutar de la fresca brisa del mar. En la parte meridional, el área más grande del palacio. Los arqueólogos desenterraron una gran plaza rodeada de celdas. Stefan confía en que este nuevo elemento será decisivo para su investigación. Estudiamos profundamente el gran patio que puede ver aquí. Es una especie de recinto rodeado de celdas. A partir de nuestros estudios arquitectónicos y comparando la estructura con otras de los alrededores del Océano Índico, determinamos que era una zona de almacenamiento de mercancías que se llama un caravanserai. Así que había una gran plaza para acumular bienes y desde allí eran almacenados. Así es, se almacenaban en frascos. Tienen cuartos de almacenamiento de oro y descubrí unos cuartos de almacenamiento de un bien muy preciado, el cristal de roca, que vino de Madagascar. Era uno de los productos con más demanda en el mundo musulmán. ¿Para qué lo utilizaron? Hicieron jarrones y objetos preciosos para la corte de los califas fatimíes y la corte de los califas abasíes en Bagdad. Es un caravanserai para los objetos de lujo. Sí, para los objetos de lujo. Estamos en una especie de centro del comercio internacional. Exacto. La gente vino a África, a Quilgua, por todos estos productos de gran valor. Por lo tanto, estas ciudades fueron construidas por comerciantes adinerados. ¿Se trataba de un puesto de comercio como se pensó desde el principio? ¿Una ciudad creada desde cero por extranjeros para facilitar sus actividades comerciales? Los objetos encontrados durante las excavaciones permitieron a los arqueólogos desarrollar una hipótesis diferente. Para ver estos objetos, voy a Dar es Salaam, a 290 kilómetros de Quilgua. En el Museo Nacional de Tanzania. Tengo una cita con el arqueólogo Amandus Kwekesson. Él ha estudiado ampliamente los productos locales exportados desde Quilgua, como estas pequeñas esculturas hechas de marfil de elefante. El marfil era muy común, enorme tarea. De hecho, una pieza podía llegar a pesar hasta 65 kilogramos. Hay muchos de Zimbabue, toda esta área de Zambia, hasta Tanzania. Las especias eran muy comunes por aquí. La madera de ébano es otro recurso que era típico de los árboles de toda esta región. ¿Cómo se puede ir al bosque a comerciar? ¿Con quién? Debe ser gente local. La gente local tiene la ventaja del idioma. Son buenos oradores que podrían interactuar con los locales del interior. Y los suahilis conocían las rutas, los caminos donde podían encontrar la madera de ébano, donde podían encontrar las mejores especias y también donde podían encontrar oro y cobre. Debieron ser personas locales. No creo que fueran puramente extranjeros los que pudieran entrar solos al interior. Otro elemento que respalda esta hipótesis. Estas cerámicas cotidianas son típicamente africanas y se encontraron excavando las casas de la ciudad. Son pruebas de que los comerciantes que vivían allí eran de la cultura africana. Sí, le entiendo. ¿Nos alejamos de la idea de que el comercio estaba solo en manos de extranjeros? El pueblo suajili era realmente parte integrante del crecimiento y el desarrollo de Quilgua, de la ciudad, de su comercio y también de todo el comercio del Océano Índico.
Los africanos desempeñaron desde el principio un papel importante en este comercio internacional. Gracias a los artículos de lujo importados en Kilwa, los arqueólogos han entendido que el comercio se expandió muy lejos. Como puede ver, esto que está aquí es un vaso árabe. Se puede apreciar que son para el café, para beber jugo, quizás. Es típico de Arabia. Estaban importando productos de diferentes partes, incluida China, porque tenemos buena cantidad de vasos y cerámicas. Son costosas piezas chinas que se encontraron en Kilwa. ¿Cómo se transportaron estos productos a lo largo de miles de kilómetros? Los arqueólogos han buscado en vano durante mucho tiempo una infraestructura portuaria a lo largo de la costa. De hecho, la explicación estaba frente a sus ojos, en estos veleros típicos de la región y aún muy utilizados. Este es el tradicional barco Swahili, que en el oeste se llama buter, pero aquí se llama dau. ¿Son todos del mismo tamaño? ¿Hay grandes? ¿Este es pequeño? Este es un pequeño velero dau de pesca, pero tiene todos los tamaños, desde pequeños barcos hasta un barco de gran tonelaje. Hay textos de la antigüedad, del siglo I después de Cristo, en los que describen a este tipo de barcos. Estas naves tienen un calado poco profundo, por lo que pueden acercarse mucho a la costa. A los pequeños dhow pueden anclarlos directamente en la playa. Esta especificidad se encuentra alrededor de todo el Océano Índico. ¿Por qué? Porque las costas están alineadas con arrecifes de coral. Cruzaban el arrecife para llegar a tierra. El beneficio es que cuando anclas, no necesitas puertos tradicionales con muelles como los que conocemos en Europa. Ah, de acuerdo. Así que desembarcaron en la playa y desde allí se llevaron los productos sin necesidad de instalaciones especiales. Correcto. Estos dhows podían, por lo tanto, viajar a través del Océano Índico. Los arqueólogos han reconstruido estas rutas comerciales. Los bienes preciosos de África, como el oro o el marfil, se intercambiaron por sedas y cuentas indias o por porcelana de China. Para cruzar el océano, los comerciantes utilizaron los vientos monzónicos, que entre abril y agosto soplan de sur a norte. Luego cambian de dirección de diciembre a marzo. Un sistema cíclico que permitió el desarrollo de estos intercambios de larga distancia. Los arqueólogos concluyeron que este comercio, dependiente de los vientos monzónicos, dio origen a una nueva sociedad rica y mixta, la Swahili. Para comprenderlo mejor, Stefan me lleva a Songomaha, otra isla situada en las afueras de Kilwa. Aquí están los restos de las casas más hermosas de los ricos comerciantes. Songomaha se fundó a finales del siglo XIV, pero creció en definitiva en el siglo XV. Se compone de grandes casas de piedra caliza de coral y coralina, construidas para los aristócratas, para la élite swahili y para los waungwanas, y tenían otros hogares para la gente común, casas de barro y makuti cubiertas de hojas de palma para el resto de la población. Estas suntuosas residencias fueron restauradas en 2008. Aquí percibimos mucho lujo. Sí, aquí estamos en el corazón de la casa de un aristócrata, un waungwanas, con un patio central, y a su alrededor están las viviendas para la familia y también las zonas de almacenamiento. De acuerdo. ¿Qué sabemos de los aristócratas swahilis? Estos waungwanas, estas viejas familias nobles, están formadas por familias de líderes africanos. Nobles que se han mezclado con los navegantes, con los comerciantes que vinieron de fuera del Océano Índico.
¿Los comerciantes extranjeros se quedaron aquí por un tiempo? Ese es el principio de la navegación en el Océano Índico y que está vinculado a los vientos monzónicos. Los extranjeros tuvieron que quedarse 6 meses, esperando la llegada de los vientos favorables para regresar a su país. Entonces, ¿qué hicieron en ese tiempo? Hicieron alianzas económicas y políticas con la gente de la costa y estas alianzas a menudo resultaron en bodas. ¿Significa que emerge una nueva sociedad? Correcto. Eso es lo que originó la cultura suajili, por así decirlo. La mezcla de los africanos bantúes de la costa y la gente de las culturas del Océano Índico, árabes, pero también persas e indios. La identidad del misterio suajili al final sale a la luz. Este pueblo africano que abrazaba múltiples culturas que llegaban del mar se convirtió en musulmán y su idioma se mezcló con el árabe. Los suajilis nacen de esta mezcla, una nueva civilización rica y profundamente urbana. Esta ciudad es característica de los suajilis. No la encontrarás tierra adentro, fuera de la zona suajilis. Este tipo de arquitectura se encuentra solo desde Mogadiscio, en Somalia, hasta la bahía de Sofala, en Mozambique. Con honestidad, me sorprende encontrar ciudades tan elaboradas y complejas aquí. Esto es realmente específico de la cultura suajilis, que se encuentra aquí en el África subsahariana. Tenemos estas magníficas y densas ciudades construidas de piedra coralina, con pequeños callejones, muchas casas de piedra y también fortificaciones y palacios. No es de conocimiento común que tenemos esto en el África subsahariana y que en realidad refleja la diversidad de la cultura suajilis. Gracias a los datos de las excavaciones, los investigadores lograron crear un modelo 3D de esta ciudad tradicional suajili. Rodeada por un muro, está construida alrededor de plazas con grandes edificios de piedra caliza de coral y casas de barro. Varias mezquitas completan este entorno urbano. En el siglo XV, esta nueva civilización suajili vive su apogeo. Cientos de ciudades como Kilwa y Songo en Nara prosperan en esta costa. Pero la edad de oro de estas ricas ciudades de piedra no durará, y el recuerdo suajili se pierde paso a paso en el laberinto de los siglos de historia violenta y problemática. Todo comenzó en 1498. Después de pasar por el Cabo de Buena Esperanza, bordeando el sur de África, el explorador portugués Vasco da Gama viaja por la costa este de África. Kilwa. Con sus carabelas fuertemente armadas y unos 3.000 hombres, los portugueses capturan las ciudades suajilis una a una. ¿Qué pruebas quedan de la presencia portuguesa? Muy pocos rastros, pero sabemos que se construyó un fuerte portugués en Kilwa. Como puede observar, aquí tenemos una torre portuguesa que sale de ese muro. ¿Ese de ahí? Exacto, es un bastión portugués. Los portugueses construyeron el puerto de Santiago para controlar la ciudad de Kilwa. ¿Y su control de la red comercial cuánto duró? Duró de 1498 a 1698. Luego emerge una nueva potencia marítima, el sultanato. Primero el de Mascate de Omán y luego el sultanato de Zanzíbar. Así que los omaníes ahuyentaron a los portugueses y se establecieron en el África Oriental. Como ve, ese fuerte es un fuerte omaní construido sobre los cimientos del fuerte portugués. En el siglo XVIII, con los omaníes, la ciudad de Kilwa experimenta un renacimiento, pero por razones trágicas, la trata de esclavos. Al final de la isla, otro edificio, Fort Makutani, fue testigo de esta actividad. Los esclavos aquí encarcelados eran en su mayoría africanos detenidos en las tierras del interior. Algunos suajilis actuaron como intermediarios en este tráfico, que involucró a decenas de miles de seres humanos, y no paró hasta principios del siglo XX. ¿Y qué sucede después? Pues después de la dominación omaní, a finales del siglo XIX, tenemos la llegada de los ingleses y también de los alemanes. Así que desde Kenia y Tangánica
que se convirtió en Tanzania, tuvimos el período colonial. ¿La historia de los suahilis se perdió? La historia suajili se perdió. Solo quedan unos pocos vestigios como el casco histórico de Zanzíbar o la ciudad de Lamu en el norte de Kenia. Pero muy pocos lugares mantuvieron vivo este recuerdo de la civilización suahilis. Un ejemplo más de la importancia de los arqueólogos. Totalmente, porque la civilización suahilis fue por completo olvidada después del siglo XIX y del período colonial. Ahora estamos interesados en volver sobre la historia de las ciudades costeras. Hay más de 450 sitios arqueológicos importantes entre Kenia y Tanzania. La historia de Kilwa es una de las más prestigiosas, pero hay muchos sitios que todavía están durmiendo en los manglares de Kenia y en Tanzania, añorando ser redescubiertos.